Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda. Bueno, primero darles la bienvenida a lo que son los espacios temáticos simultáneos. En este caso vamos a estar trabajando con la modalidad de mesa redonda. El espacio se titula Debates sobre maternidades, niñeces y políticas de Estados. Es un espacio coorganizado entre la Comisión de Géneros, Niñez y Familia de Distrito Azul y el GIAS, Grupo de Investigación y Acción Social. Antes de dar paso a la presentación de las colegas que hoy nos van a estar acompañando, quisiera tomar unos minutos para comentar de qué trata nuestra comisión. La Comisión de Géneros, Niñez y Familia del Distrito Azul se conforma a mediados del año 2021. Se trata de un espacio de nuestro colegio profesional que es abierto a la participación de las y los matriculados. Cuando nos conformamos nos dimos ciertos objetivos de trabajo, entre los cuales está generar capacitaciones, realizar asesoramientos y orientaciones en temáticas de niñez, géneros y familias, lo cual nos trajo a poder pensar en conjunto con el GIAS esta mesa de trabajo. Quería no dejar de comentar que otras personas forman parte de la Comisión de Géneros, Niñez y Familia y también invitarlas a, si se quieren sumar, nos siguen por las redes en Instagram y ahí pueden pedir formar parte. Actualmente la comisión está conformada por Julia Méndez, de la localidad de Tandil, Lucrecia Peirán, de la localidad de Olavarría, Macarena Velázquez, de la localidad de La Madrid, Maite Herrera, de la localidad de Olavarría, Manuel Alcetegaray, de la localidad de Rauch, Mercedes Penoucos, del distrito de Azul, Anabel Mendioroz de La Prida, Castro Yamilo de Olavarría y, bueno, quien les habla. Bueno, y ahora sí, comentarles, primero agradecerles a ambas, sobre todo la predisposición de Carla para llegar hasta acá ante la propuesta de la conformación de esta mesa. Vamos a presentarlas. Primero va a estar hablando Sol y después, en un segundo lugar, va a estar hablando Carla y vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan consultar y para dar circulación a la palabra. Bueno, María Sol Romero es magíster en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeña como docente del Departamento Sociedad y Trabajo Social en la carrera de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN en las asignaturas Trabajo Social 3 y Seminario Permanente Procesos de Intervención 1. Integra el Grupo de Investigación y Acción Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. El nombre del trabajo que hoy nos va a compartir se llama Luchas Sociales y Políticas de Estado en torno a la niñez a fines del siglo XXI y principios del siglo XX. La experiencia de la colonia escolar de niños débiles en Tandil. Ahora sí. Bueno, gracias, Virginia. Luchas sociales y políticas de Estado en torno a la niñez a fines del siglo XIX y principios del XX, porque ya nos íbamos sin una historia muy reciente. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Una alegría estar en el marco de esta mesa redonda, ver tanta gente querida y tanta gente que no nos conocemos. Así que, bueno, darles la bienvenida a este encuentro y a esta mesa en particular. Voy a poner el tiempo. A mí me dijeron que tenía tiempo para hablar, pero voy a tratar de no abarcar demasiado tiempo, porque la idea también de una mesa redonda es que nos escuchemos. Así que, así como nosotras venimos a traer algunos disparadores para pensar el tema, también queremos escuchar lo que ustedes traen, que circule la palabra.
En lo personal yo quiero contarles que no me especializo sobre estudios sobre la niñez. Y ahí ustedes estarán pensando qué hace esta tipa entonces sentada acá adelante. Mi participación en el marco de esta mesa radica, se vincula a los estudios que vengo realizando desde hace algunos años, vinculados al estudio de la historia a nivel local, a la historia del trabajo social, ¿no? En la particularidad de la ciudad de Tandil. La exposición entonces que hoy traigo se enmarca en las investigaciones que venimos desarrollando junto a compañeras del Grupo de Investigación y Acción Social, el GIAS, de la Facultad de Ciencias Humanas UNICEN, pero también se nutre de intercambios, de producciones que venimos desarrollando también con compañeras en el marco de la colectiva histórica de trabajo social. Para esta exposición fui recuperando algunos elementos de los propios estudios de posgrado, particularmente a partir de la tesis de maestría en trabajo social que presenté en la Universidad de La Plata en el año 2016. Ahí yo me propuse estudiar, parte del conjunto de las determinaciones, ¿no?, que fueron incidiendo para que en Tandil, en la década del 60, se cree la carrera de trabajo social. De este modo, en el marco del análisis de esas determinaciones, fui llegando a los primeros antecedentes de formación en la ciudad y también a la creación de los primeros espacios ocupacionales en Tandil hacia la década del 20, donde se empiezan a insertar las primeras visitadoras de higiene en la ciudad. En torno a esos primeros espacios ocupacionales fui indagando particularmente sobre una de las organizaciones estatales que se crean con financiamiento público durante la década del 20 y que se propone atender a la situación de la niñez, particularmente en torno a la cuestión de la alimentación, la profilaxis, la salud, la educación en general de los niños clasificados por aquel entonces como niños débiles, en el marco del enfrentamiento a las llamadas enfermedades sociales. Voy a centrar entonces mi exposición a partir de la creación y desarrollo de la colonia escolar de niños débiles que surge en la ciudad, como decía, hacia fines de la década del 20, y la cual coloca una de las modalidades de respuesta, digamos, del Estado a principios del siglo XX frente a las demandas colectivas de la clase trabajadora en general, pero también a las demandas de un sector del movimiento de mujeres en lo tinente a la situación de la niñez. En este sentido, como forma de respuesta estatal, entonces, frente a tales demandas colectivas y tal como decía más arriba, en el marco del enfrentamiento a las enfermedades sociales, se crean y reconfiguran organizaciones sociosanitarias y educativas entre fines del siglo XIX y principios del XX, entre las que se cuentan entonces las colonias escolares de niños débiles que dependían del Consejo Nacional de Educación. La intervención del Estado entonces sobre la situación de la niñez en la ciudad de Tandil se va desarrollando al compás entonces de la creación de organizaciones con financiamiento público que, como decía hoy, van a constituirse en los primeros espacios de inserción de visitadoras y más tarde asistentes sociales desde la segunda década del siglo XX. Ahora bien, yo entiendo que no es posible repasar la intervención del Estado en torno a la situación de la niñez en este periodo, si no es en el marco justamente de las luchas, demandas, reivindicaciones, como decía hoy, de la clase trabajadora en general y de un sector particularmente del movimiento de mujeres. Acá voy a citar a una colega, amiga, con la cual compartimos el grupo de investigación y también hemos compartido los equipos de cátedra, Andrea Oliva, quien en su libro Trabajo Social y Lucha de Clases pone de manifiesto que el financiamiento público y la creación de distintas organizaciones estatales en este periodo fue parte de las conquistas a partir de la clase trabajadora. Porque, como bien dice, sin demanda colectiva, sin organizaciones de lucha, no se habría planteado entonces la necesidad de otorgar esos recursos. Como parte de esas conquistas, entonces, se van creando organizaciones que atienden a la situación de la clase trabajadora en general, pero también atienden a la situación de la niñez en particular. En febrero de este año tuve la enorme posibilidad de participar de la instancia de defensa oral y pública de la tesis de maestría de otra compañera, de Laura Paradela.
de quien vamos a tener también la posibilidad de escuchar, por allá anda Laura, quien vamos a tener también la posibilidad de escuchar a las 7 de la tarde en la conferencia central en el día de hoy. Ahí la compañera no solo muestra a partir de fuentes primarias la relación que existe entre el movimiento de mujeres y los orígenes de la profesión de trabajo social en Argentina, sino que además aporta elementos en su trabajo de investigación para ubicar la situación de la niñez entre el abanico de demandas y reclamos del movimiento de mujeres en la misma época, en donde justamente un sector, como decía, de dicho movimiento, va a colocar en el Estado la responsabilidad de garantizar la reproducción de la familia obrera y en ese marco también la preocupación en torno a la niñez, corriendo el eje justamente de la garantía de tal reproducción por fuera de la trama familiar y por fuera de la beneficencia. Desde fines entonces del siglo XIX, la preocupación en torno a la situación de la niñez ya venía siendo parte de los debates del movimiento de mujeres. Entre los debates, y aquí Laura va a colocar particularmente el papel que asumen, ¿no?, las mujeres socialistas, se coloca la cuestión del trabajo infantil, así como también la obligación del Estado como garante de la educación en la primera infancia. Ahora bien, ¿qué entendía este sector del movimiento de mujeres en torno a la educación en la primera infancia? También se incluía el esparcimiento, el paseo, el encuentro con la naturaleza y la cultura general. Entonces, de esta manera se van creando, se van planteando diferentes propuestas pedagógico-populares, como la creación, por ejemplo, de los recreos infantiles, de bibliotecas, la promoción de escuelas populares, pero también la exigencia de una mayor calidad educativa pública y laica. A partir del trabajo con fuentes primarias, ahí Paradela en su trabajo de tesis ubica los pronunciamientos y debates del movimiento de mujeres en el marco de 4 congresos que impulsa el propio movimiento de mujeres entre 1910 y 1928, y que, si bien entiendo, como ella plantea, fueron parte, ¿no?, de la estrategia política desplegada justamente por el movimiento de mujeres, no solamente para debatir, sino también para plantear propuestas concretas en torno a distintos temas. Entonces, en la revisión de algunos títulos que fui haciendo en el marco del primer Congreso Femenino Internacional, que se desarrolla en 1910, impulsado por la Asociación Universitarias Argentinas, donde participan, entre otras tantas mujeres, Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, fui hallando algunos temas, como por ejemplo la cuestión de la educación mixta, laica e igual para ambos sexos, la educación del carácter, la creación de escuelas de horticultura y jardinería para mujeres, la mujer obrera, la prostitución, el divorcio, la lucha social de los sexos, derechos civiles y políticos femeninos, ciencias y artes domésticas, así como también estudios sobre niños débiles y la influencia social de la madre. En torno a estos temas yo quiero hacer hincapié entonces en torno a los debates sobre la situación de la niñez. Decía hoy que uno de los temas que se debatieron fueron justamente, la cuestión del trabajo infantil. En torno a este tema, mayoritariamente, el grueso del movimiento de mujeres se va posicionando justamente en contra del trabajo infantil, justamente mediante la presentación de informes, pronunciamientos en los que se manifiesta la preocupación sobre el mismo y la denuncia en torno a las condiciones de trabajo. Pero además resaltaban el derecho a la educación y a la recreación en la niñez. También hay que recordar que para principios del siglo XX, la ley de reglamentación del trabajo de mujeres y niños había partido de un proyecto, de una propuesta de una de las mujeres socialistas, me estoy refiriendo a Gabriela Laperrière, que si bien el proyecto se sanciona en 1907 a partir de una propuesta que presenta el diputado Alfredo Palacios, ese proyecto tiene bases justamente en el proyecto que elabora, la propuesta que elabora Gabriela Laperrière. Gabriela Laperrière también, a partir de la ocupación de un cargo público, ella venía denunciando las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera en general y la situación de la niñez. Venía presentando propuestas que incluían justamente la intervención estatal en torno a la cuestión de la infancia, tal como se lo denominaba en la época.
Volviendo entonces a citar acá al trabajo de la compañera, plantea que también en los congresos gestados por el movimiento de mujeres se presentan propuestas en torno a la recreación, a la educación sexual, así como demandas y reclamos en torno a la salud y a la educación en la primera infancia. Y ahí encontramos un trabajo que presenta Elvira Rawson en ese primer Congreso Femenino Internacional de 1910, donde denuncia, que se llama Los niños débiles ante la educación. Y ahí ella denuncia la falta de alimentación en la niñez, la importancia de la profilaxis, y también va a presentar una propuesta que va a articular justamente el tiempo de estudio intelectual, el descanso, la alimentación, el tiempo libre en la naturaleza. En la revisión también de trabajos en el marco de ese Congreso Femenino Internacional de 1910 encontramos otro trabajo de Juana Beguino. Ahí Juana reclamaba, siempre digo, ¿es Beguino o Bellino? Es una de las dudas que siempre tenemos en la materia en la cual trabajamos este artículo. Ahí ella reclamaba a los gobiernos la creación de leyes especiales que protegieran, ¿no?, a la infancia, pero también que se cumplan las leyes que ya existían. Y también, justamente, propone distintas propuestas, se abre el debate, ¿no?, en torno al papel de la mujer madre en relación a los cuidados del hijo, reclamándose justamente para ella, sea esposa o no, porque también era todo otro debate de la época, el derecho a la consideración y a la ayuda social por parte del Estado. Hay otro trabajo también que presenta en el mismo Congreso Ernestina López, donde va a criticar, a cuestionar la lógica de los asilos, la lógica asilar, justamente por las fallas estructurales que tienen los asilos, porque tienden a la uniformidad de la niñez y en su lugar va a proponer justamente reemplazarlos por hogares más de tipo parentales, que se asemejen más a las características, ¿no?, de un hogar justamente, donde no haya niños, niñas uniformados, donde no haya grandes paredes que separen, que aíslen el mundo exterior del mundo del asilo. Según Paradela, entonces, también en el marco del Congreso del Niño de 1903, se plantea la cuestión del abordaje sanitario como un hecho pedagógico, instando a desplegar acciones de higiene y salud escolar para la infancia. Pero además se hace mención, se hace referencia a la responsabilidad pública, ¿no?, del Estado en torno a garantizar la alimentación y la relación de esta, la relación entre la alimentación y las posibilidades de estudio. En estos congresos entonces las mujeres fueron colocando preocupaciones por las causas de las enfermedades, la salud, la eugenesia, la educación. Por lo tanto, entiendo que es innegable la relación que existe entre este conjunto de demandas colectivas que va colocando parte del movimiento de mujeres en particular, en torno a la atención de la niñez, y el conjunto de respuestas que el Estado entonces empieza a otorgar frente a tales demandas colectivas. Así es como la preocupación entonces en torno a la cuestión alimentaria, de salud, profilaxis, educación respecto a la niñez, se enmarca en las respuestas que el Estado va colocando frente a tales demandas colectivas y, como decía inicialmente, también en el marco del enfrentamiento a las denominadas enfermedades sociales, ¿no?, para lo cual crea, como decía hoy, organizaciones, instituciones sociosanitarias y educativas. Quizás ustedes entonces se estén preguntando, bueno, ¿qué estoy entendiendo por enfermedades sociales? ¿Qué se entendía en la época por enfermedades sociales? Y ahí, para fines del siglo XIX, principios del XX, hay algunos autores que dicen que tanto paramédicos, legisladores, académicos, hacían referencia entonces al conjunto de enfermedades infecciosas, por ejemplo, tuberculosis, sífilis, paludismo, junto a otras problemáticas que se iban configurando alrededor del urbano y lo popular. Ahí, por ejemplo, se incluía la cuestión de la mortalidad infantil, cuyo tratamiento excedía a la cuestión de la medicina, a lo médico. Como forma entonces de enfrentamiento estatal frente a tales enfermedades y en respuesta a las demandas colectivas, se van creando en nuestro país, por ejemplo, hospitales, salas de primeros auxilios, hospicios, dispensarios, institutos de puericultura, maternidades.
Al mismo tiempo, la proliferación de estas enfermedades sociales se fue abordando con distintas modalidades por organizaciones educativas y también por colonias de vacaciones. Y acá empezamos a llegar al tema. Estas organizaciones se venían ocupando, entre otras cuestiones, de la cuestión de la alimentación, ¿no? De la cuestión alimentaria de la niñez, mediante el otorgamiento de prestaciones y la educación sociosanitaria. Así, por ejemplo, para principios del siglo XX, en las escuelas se brindaban las denominadas miga de pan, cantinas escolares, la copa de leche. Entre 1926, por ejemplo, y 1930, se crean las cantinas escolares que años más tarde van a pasar a denominarse como comedores escolares. En el año, por ejemplo, 1926, también el Cuerpo Médico Escolar, que dependía del Consejo Nacional de Educación, va a crear una clínica de nutrición que justamente tenía por finalidad el control y el tratamiento de niños desnutridos. En 1938, en una de las publicaciones que fui encontrando de la revista El Monitor de la Educación, que si les interesa pueden acceder a estas revistas porque están todas digitalizadas, ahí el mismo presidente del Consejo resaltaba la obra de asistencia social que se venía desarrollando en cumplimiento con la Ley de Educación Común, que obligaba al Estado también a preocuparse de la salud física y la higiene de los educandos. El Cuerpo Médico Escolar entonces venía promoviendo además desde fines del siglo XIX la creación de colonias escolares de vacaciones, destinadas a niños, niñas pobres que frecuentaban las escuelas y que vivían también en conventillos. Para 1895 entonces se desarrolla la primera experiencia en el marco de una de estas colonias, con el traslado de niñas, niños de Capital Federal a la ciudad de Mar del Plata, donde se alojan durante 3 semanas, pero esta experiencia en el marco de esta colonia de vacaciones quedó justamente como un hecho aislado, no tuvo continuidad ahí inmediata en el tiempo. Recién para la década de 1920 entonces se consolida la creación de colonias escolares de niños débiles que dependían del Consejo Nacional de Educación. Y ahí capaz que una de las preguntas que están pensando es ¿quiénes son estos niños débiles? El concepto de niño débil que atraviesa la política social proviene de prácticas que van a tender a homogeneizar a la niñez en el proceso de escolarización entre fines del siglo XIX en adelante, donde prima el ideal igualitario vinculado a la uniformidad de la enseñanza. De acuerdo a una historiadora local, me refiero a Lucía Leonetti, de quien hoy hacíamos mención, el concepto nace de la distinción entonces entre los verdaderos retrasados, niños que debían recibir educación especial, de los falsos retrasados pedagógicos, aquello que su condición de retraso estaba vinculado justamente a su procedencia social, a su condición de pobreza. ¿Quiénes son entonces aquellos niños, niñas débiles? Lo que hoy en las escuelas se suele llamar entonces como niños que presentan dificultades en el aprendizaje, niños, niñas con problemas de comportamiento escolar. Ahí las precarias condiciones de vida, entre ellas el déficit nutricional, la falta de cuidados higiénicos, eran señaladas también entre las causas del retardo, ¿no?, en el aprendizaje. Por eso, parte del accionar del Cuerpo Médico Escolar era justamente trasladarse a distintas ciudades para poder clasificar a los niños débiles que requerían de tratamiento diferencial. En este marco, entonces, es que cobra centralidad justamente la creación de colonias escolares de niños débiles que, junto a las escuelas para niños débiles, vienen a complementar la educación formal por aquella época. Vamos a repasar entonces algunos rasgos, algunos elementos de estas colonias a partir de la experiencia desarrollada a nivel local. Yo decía hoy que en la década del 20 se empiezan entonces a consolidar estas colonias de vacaciones, ¿no? La primera colonia que se instala es en Mar del Plata, nuevamente, en el año 1924, donde se trasladan hacia la ciudad 200 niñas y niños y 4 años más tarde, para el año 1928, ese proyecto de creación de colonias se extiende para Varadero y Tandil.
Posteriormente se crean numerosas colonias de vacaciones para niños débiles, se crean colonias en Carué, Mina Clavero, Ciudadela, Altagracia, Córdoba, San Antonio de Areco, entre otras. No sé si tenemos gente presente acá en la sala que pertenezca a estas ciudades. Bueno, si quieren levantar la mano por ahí. En Tandil se instala un tipo de colonia en particular, que eran las colonias de montaña, que estaban destinadas a niños, niñas con problemas bronquiales, asmáticos y o anémicos. En otras localidades, por ejemplo, se instalan colonias de mar, que estaban dirigidas a niños adenopáticos, escrofulosos, y en otras localidades se instalan colonias de llanura para niños, niñas con problemas nerviosos y desnutridos. Es decir, los niños débiles son clasificados en 3 tipos de acuerdo a los efectos del tratamiento climatérico. Niños, niñas a quienes beneficia el clima de mar, a quienes beneficia el clima de montaña y a quienes beneficia el clima de llanura. Vamos a pasar a proyectar una primera imagen a partir de una de las fuentes que fui encontrando en el año 1930, donde muestra justamente el impacto. No sé si están viendo por ahí. Sí. Se muestra justamente el impacto de las colonias en el traslado, en la masividad, ¿no?, que empieza a tener en el traslado de niños y niñas en un periodo corto, en un periodo de 6 años, donde decía hoy, en 1924, se empiezan a trasladar a la ciudad de Mar del Plata 200 niñas. Para el año 1930 ya había un traslado de 4.715 niños que eran trasladados a las distintas colonias, como fui mencionando. Estas colonias mantienen claros criterios de selección de usuarios, abarcando mujeres, niñas entre 8 y 12 años y varones entre 8 y 10 años, que van a concurrir a la clínica de nutrición, a comedores escolares, a escuelas. Ya para el año 1939, en Tandil, se esperaban contingentes de distintas provincias, de todas partes del país, que justamente venían conformando grupos de 230 niños más o menos, y se instalaban en la ciudad por 25 días aproximadamente. El carácter focalizador de la política estatal se explica justamente en un artículo del año 1938, donde argumenta que es necesario elegir con anticipación a los niños a ser trasladados a las colonias, teniendo entonces en cuenta algunas cuestiones, por ejemplo, aquellos niños más desválidos, aquellos cuyo estado físico exigía mayor preocupación. Por eso, como dije anteriormente, entonces parte del cuerpo médico se trasladaba a distintas ciudades y ahí seleccionaban, clasificaban a los colonos. La preocupación por la cuestión alimentaria, el consecuente aumento de peso, talla, perímetro torácico, regulación de las funciones digestivas de los niños, fue atravesando el accionar de las colonias, planteando además la inculcación de hábitos de higiene, de disciplina y de conducta moral. El aumento de apetito y de peso eran tomados como parte de los factores que daban cuenta del restablecimiento físico de estos niños y niñas y de los beneficios del estado de salud que brindaban justamente las colonias. En ese sentido, en el marco de las colonias se fueron estableciendo entonces un conjunto de prestaciones con el fin de mejorar el estado general de estos niños y niñas. Por ejemplo, alimentación, vestimenta, insumos para la higiene, medicamentos. Y ahí vamos a mostrar una segunda fotografía que muestra el reparto de ropa, esos uniformes blancos, antes de justamente de la salida a una de las colonias. Los regímenes alimentarios, en conjunto entonces con los beneficios del clima, eran tomados como la base fundamental para el tratamiento de niños deficientes de salud. Las colonias seguían horarios rígidos, arrancaban sirviendo el desayuno justamente a las 8:30 de la mañana, después se realizaban actividades al aire libre, se brindaba el almuerzo. Para las 7:30 de la tarde, la colonia se brindaba la cena, y para las 8:30 de la noche, de la tarde, quiero decir, ya la colonia debía permanecer en silencio. Imagínense para gente como yo entonces, que nos gusta trasnochar, que no nos gusta madrugar, creo que duramos 2 días en el marco de este tipo de colonias tan rígidas.
Ahí vemos entonces una imagen donde muestra la colonia de Tandil. Para quienes son de Tandil, esta colonia funcionaba en lo que es la escuela Sábato hoy en día. Y ahí muestra, bueno, justamente la disposición, ¿no?, de uno de los dormitorios donde se alojaban, donde dormían estos niños y niñas. Desde los primeros años de funcionamiento entonces en Tandil se contó con un espacio de inserción de visitadoras de higiene escolar que pertenecía al cuerpo médico escolar, formando parte junto con del personal, junto con directivos, odontólogos, enfermeras, celadoras. Según algunas fuentes que fui encontrando de la época, hubo una inserción aproximadamente de 14, 15 visitadoras en la misma época. También hay que pensarlo como la magnitud, ¿no?, de este espacio ocupacional, que fueron ocupando también distintos cargos. Incluso encontré algunos nombres de visitadoras que ocupaban cargos en la vicedirección. El cuerpo de visitadoras entonces desempeñaba funciones de asistencia, gestión, educación. Ellas iban desarrollando distintas actividades según el cargo que ocupaban. Y, por ejemplo, algunas de las actividades que iban realizando era el control diario de la calidad y cantidad de los alimentos, la distribución de ropa, elementos para la higiene, realización de exámenes antropométricos, la redacción de informes, confección de registros y registros fotográficos. Pero además se les asignaba tareas justamente en el control de ejercicios físicos, baños, tratamientos helioterápicos, salidas recreativas y excursiones. Y ahí quería traerles algunas imágenes, algunas fotografías que fui encontrando de la época que tuvieron un fuerte impacto cuando las vi. También por la forma, muestran en parte también como ese disciplinamiento, ¿no?, de los cuerpos de estos niños y niñas. Ahí, por ejemplo, tenemos una de las actividades al aire libre que se desarrollaban, llamadas como los baños de sol, en una de las colonias de Varadero. Estas también eran parte de los baños de sol. Todo esto lo fui encontrando también a partir de unas fuentes de Olivieri del año 1930. Acá, por ejemplo, tenemos a niñas y niños en el marco de una estancia observando algunas de las tareas rurales. En esta otra fotografía vemos ejercicios, acá la compañera hace así, no puede creerlo, ejercicios al aire libre en la colonia de Carué. Y finalmente, en esta última fotografía, encontramos una excursión de alumnos de las colonias, justamente donde muestran cómo eran trasladados de manera hacinadas en camiones. Respecto al desempeño de la función educativa que llevaban a cabo las visitadoras, se vio incidida justamente por la impronta higienista, ¿no?, que venía hegemonizando la medicina social en el último cuarto del siglo XIX, para lo cual se pretendía prevenir justamente la circulación de gérmenes mediante la inculcación de hábitos de higiene y de determinados comportamientos. Este pensamiento entonces, por ejemplo, se revelaba en el accionar de visitadoras a partir de la transmisión de indicaciones que tenían por finalidad corregir, perfeccionar conductas de los niños. Así, por ejemplo, existía todo un programa en el marco de las colonias que estaba destinado a, por ejemplo, establecer determinadas conductas en los modos de conducirse hacia adentro de la colonia, en la calle, en otros espacios públicos, todo lo que tenía que ver con asuntos de higiene, con el aseo, con la higiene del cuerpo, en la higiene de la boca, la higiene de la vestimenta, el aseo de las habitaciones. Pero además también todo lo que tenía que ver con la manera de sentarse en la mesa, por ejemplo, de utilizar los utensilios en el marco de la mesa, porque se pensaba que la mesa era justamente el lugar donde más claramente se revelaba el grado de educación, ¿no?, y de cultura de las personas. Bueno, a modo de cierre entonces de esta presentación, si quieren ya podemos sacar la imagen de estas fotografías. A modo de cierre de esta presentación, quería entonces delinear algunas reflexiones, algunos desafíos que me parece que nos dejan para el colectivo profesional, y habrá otros interrogantes sobre los cuales tendremos que seguir trabajando. En el caso estudiado de la colonia escolar de niños débiles,
queda clara entonces la doble direccionalidad, la doble intencionalidad del Estado, ¿no? De la intervención del Estado sobre la situación de la niñez, mediante, por un lado, el desarrollo de una acción de tipo asistencial, pero de la mano también de una intencionalidad de disciplinamiento, de homogeneización y control de la niñez argentina, que se va a expresar a partir de la inculcación de hábitos de higiene, de disciplina, de conducta moral, justamente con el objetivo de, como dijeron algunas fuentes de la época, o como encontré en algunas fuentes de la época, de formar ciudadanos dignos y útiles a su patria. De este modo, el accionar de las visitadoras de higiene escolar, ¿no?, según las fuentes que fui encontrando, parecía entonces estar orientado hacia el control social, hacia la reproducción de los niños y niñas. Sin embargo, yo entiendo que, más allá de la hegemonía de estas prácticas, posiblemente hayan coexistido, ¿no?, otras prácticas que hayan tendido justamente a la combatividad, a la lucha, a la emancipación, al cambio social, justamente por sobre la adaptación de los sujetos. Así que me parece que es parte del desafío que tenemos como colectivo de trabajadores, trabajadoras sociales, empezar a dar luz a esas prácticas, a dar visibilidad a esas prácticas, ¿no?, que buscaron romper con estas lógicas hegemónicas. Si bien se recupera acá uno de los espacios en el marco de una organización pública en donde se insertan las primeras visitadoras de higiene escolar desde fines de la década del 20, en la ciudad, lo cierto que todavía este es un tema que requiere de muchísimo estudio. No solamente necesitamos empezar a profundizar y recuperar distintas experiencias de organizaciones que se fueron creando en la misma época y se constituyeron como los primeros espacios de inserción de profesionales de trabajo de estas primeras visitadoras, sino que también es necesario recuperar elementos de distintas organizaciones que con distintas dependencias atendieron, abordaron a la situación de la niñez en la ciudad también en este periodo. En el caso de la colonia escolar de niños débiles se vislumbran algunos rasgos de la política social que continúan hasta nuestros días. Justamente en la forma de brindar respuestas, ¿no?, ante las necesidades sociales, las instituciones estatales brindan prestaciones que son homogéneas frente a la heterogeneidad de la vida cotidiana. Y ahí quiero recurrir entonces a los planteos de Agnes Heller, quien entiende que si bien todas, todos, todes solemos realizar actividades que son similares, por ejemplo, dormir, vestirnos, alimentarnos, lo cierto es que estas adquieren distintas modalidades, cantidades, son realizadas bajo diferentes circunstancias. Ahora bien, lejos de atender a la heterogeneidad de la vida cotidiana, la asistencia en el marco de las colonias del Concejo se fue configurando con prestaciones que son homogéneas. Igual comida, igual vestimenta, iguales elementos para la higiene, frente a la masa de niños que presentan diferentes formas de responder a las necesidades de su vida cotidiana. Las fotografías, las imágenes que estuve trayendo, bueno, justamente dan cuenta de esto, ¿no? Al mostrar las figuras de niños que visten sus uniformes de color blanco, iguales trajes de baño, ingieren los mismos alimentos en los mismos horarios por igual tiempo, descansan en únicos y hacinados dormitorios con camas dispuestas de igual manera, bajo la misma cantidad de horas, realizan iguales actividades al aire libre, trasladados justamente como si fueran parte de un mismo ganado, de manera hacinada en esas camionetas. Sin embargo, frente a la intencionalidad de uniformizar a la niñez y responder a las necesidades de manera homogénea, también recuperábamos al principio las voces de aquellas mujeres que en el marco de espacios colectivos venían proclamándose, venían confrontándose con las lógicas hegemónicas en que el Estado y distintas organizaciones caritativas y filantrópicas venían dando respuestas a las necesidades, a la situación frente a la niñez. Y ahí quiero traer nuevamente las palabras de Ernestina López en ese trabajo que presentaba en el primer Congreso Femenino Internacional de 1910, quien decía que la uniformidad entonces es una de las cosas de las que más se enorgullecen las instituciones destinadas a la atención de la niñez. Recuperar los debates, pronunciamientos, luchas de la clase trabajadora en general y de un sector del movimiento de mujeres en particular,
que desarrolla mecanismos de presión, inscribiendo la responsabilidad en el Estado, ¿no? en materia de niñez, permite entonces reafirmar hoy en día que sin esos mecanismos de presión, sin esas luchas, sin esos reclamos, sin esas reivindicaciones, no se habrían gestado entonces respuestas institucionalizadas de carácter estatal. La creación de organismos estatales que atiendan a la situación de la niñez es necesario entonces verlo en clave de las luchas sociales. En el marco de esas luchas me pareció necesario traer a esta mesa, visibilizar algunos nombres y voces de estas mujeres que claramente responden a un colectivo mayor, que pujaron por la intervención del Estado en torno a la situación de la niñez. Y en ese sentido, como música, como rockera que soy, no puedo cerrar esta mesa sin traer la voz, un fragmento de una canción de Eruca Sativa, quien dice sobre las luchas colectivas: porque unidas nos sabemos fuerte, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más. Entonces sigamos dando luz a aquellas voces colectivas que posibilitaron la intervención del Estado en torno a la situación de la niñez, para que no sean invisibles nunca más. Esto es todo por el momento, que los procesos históricos entonces nos sigan inspirando, nos sigan dando luz para pensar nuestras luchas del presente. Muchas gracias. Gracias, Sol. Bueno, voy a dar inicio a la presentación de Carla. Soy Herrera Maite. Carla Villalta es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2006 y licenciada en Ciencias Antropológicas desde 1999 por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios. Actualmente es coordinadora del equipo de Antropología Política y Jurídica de la sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde el año 2008 se desempeña como investigadora e integrante del Comité Asesor del Programa Ciencias y Justicia del CONICET. Es docente regular de la carrera de Ciencias Antropológicas de la mencionada facultad desde el año 1998. Y docente del Doctorado de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. En los últimos años ha dictado seminarios de grado y posgrados de distintas universidades nacionales y extranjeras. Durante su trayectoria como investigadora, participó y dirigió distintos proyectos de investigación. Hoy viene a compartirnos su ponencia Maternidades bajo sospecha, entre evaluaciones diferenciales, responsabilidades e incompetencias. La finalidad de esta exposición es reflexionar sobre algunas tensiones y movimientos paradojales que actualmente se pueden identificar en el campo de organismos e instituciones destinados a implementar medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tensiones y paradojas que transcurren en un momento sociohistórico singular, que remiten a las diversas transformaciones en los modos de conceptualizar a la infancia y la adolescencia, a las relaciones familiares y al parentesco, en el que han tenido lugar diversas innovaciones que transformaron la estructura normativa de la familia. No obstante, más allá de las radicales transformaciones en muchas de las coordenadas conceptuales y normativas, la sospecha sobre la maternidad inadecuada toma forma de diferentes evaluaciones, las cuales, sobre las competencias parentales, producen modalidades de intervención individualizantes y generizadas que hacen foco en las madres como responsables exclusivas y excluyentes del cuidado. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, un enorme placer estar aquí en este congreso que me ha impactado muchísimo por la cantidad de asistentes y la cantidad de trabajo puesto en
su construcción y en su materialización, así que muy agradecida por la invitación, por la presentación, Morena, a Julia Méndez, a Pilar González, bueno, a todos los compañeros, las compañeras que hicieron posible que estuviese acá. Luego de esta presentación, mi idea con ustedes es presentarles algunas reflexiones que a partir de las diferentes investigaciones que hemos hecho en todos estos años ya de carrera emergen. Y me interesa básicamente reflexionar sobre algunas de las tensiones y los movimientos paradojales que actualmente se pueden identificar en el campo institucional de organismos destinados a implementar políticas y medidas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un campo institucional sobre el que vengo investigando, hay un gran caudal de investigaciones ya hechas por diferentes colegas, historiadores, trabajadores sociales, el trabajo que recién presentaba Sol, ¿no? En esto de poder auscultar y escudriñar, bueno, cuáles fueron los procesos más locales en la conformación de ese campo, en esos momentos en los que podemos pensar fueron contextos de perdurables categorías, perdurables esquemas de significación, que si bien hoy por hoy, bueno, ya veíamos a esos niños, ¿no? Tomando su baño de sol, ya no ocurre, podemos vislumbrar, no obstante, algunas recurrencias, perdurabilidades, formas de pensar a la infancia, a su cuidado adecuado, a lo que debe ser una familia y sobre todo una madre, que revisten algunas continuidades. Entonces les decía, poder reflexionar sobre algunas de las tensiones y paradojas que ocurren en este momento sociohistórico en el que hemos asistido a una diversidad de transformaciones en los modos de conceptualizar a la infancia y la adolescencia. De hecho, en los últimos años, en Argentina, en nuestro país, distintos fallos, distintas resoluciones judiciales incorporaron novedosas nociones y categorías para regular los lazos familiares, las formas de organización del parentesco y también la situación de niños, niñas y adolescentes. De hecho, pensemos, las legislaciones que fueron sancionadas en la última veintena de años, si las inscribimos en ese registro de la larga duración, son muy novedosas. Me estoy refiriendo aquí a la Ley Nacional 26061, la Ley Provincial 13298, pero también pensemos en la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, o bien, más actualmente, la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial o la Ley de Despenalización del Aborto. Y toda esta producción legislativa introdujo importantes modificaciones en la estructura normativa de la familia y en los derechos reconocidos a la infancia y la adolescencia, al incorporar nuevas categorías para, por ejemplo, regular los vínculos filiales, ampliar, ¿sí?, las posibilidades de alianza consideradas legales y también reformular coordenadas para entender, por ejemplo, la socioafectividad y los derechos de los niños. De hecho, como ha planteado Isabela Cose, una historiadora contemporánea, podemos caracterizar a este momento actual como el de una coyuntura caliente. ¿Por qué? Porque es un momento histórico en el que confluyen profundas transformaciones que originan muchísimas reacciones conservadoras también, ¿sí? Digamos, esas transformaciones convergen, ¿sí?, con luchas feroces en el debate público y con cambios y disputas, claro, en las regulaciones estatales sobre estos temas que siempre son muy sensibles, porque si bien aparecen, ¿no?, revestidos con esa apariencia, bueno, de lo íntimo, de lo privado, se juegan en ese terreno proyectos políticos que disputan distintos sentidos respecto del
orden social. ¿Sí? Estas visiones patriarcalistas, reaccionarias, conservadoras, justamente, digamos, han emergido con mucha más fuerza cuando la marea verde y la capilarización de las disputas y los debates en relación con los feminismos han avanzado y han incluso intentado generizar una estructura estatal que era bastante reacia, ¿no?, a incorporar, y lo sigue siendo, perspectivas de género. Entonces, en este movimiento también me interesa dar cuenta del reemplazo de distintas categorías, ¿no? También, digamos, aparecen así, y esto inaugurado por el Código Civil, que entró en vigencia en 2015, bueno, esas vetustas categorías, ¿no?, relativas a la tenencia de los hijos, cual si fuesen cosas, es reemplazada por la categoría de cuidado personal. Ya no debemos hablar más de visitas, ¿no?, de un progenitor a los niños que quedan bajo el cuidado de otros, sino régimen de comunicación, e incluso patria potestad, este instituto, ¿no?, tan clásico en el derecho de familia, es reemplazada por la noción, por la categoría de responsabilidad parental, e incluso hasta se pluraliza el uso del derecho de familia por derecho de familias. También una cuestión que resulta bastante clave para pensar todo este cambio en la estructura normativa de familia, y al menos en lo que habilita, es el concepto de socioafectividad, lo que permitió, junto con el reconocimiento de una tercera fuente filial. A lo mejor parezco abogada, no lo soy, he realizado muchas investigaciones con abogados y abogadas porque mi inserción desde que era estudiante de antropología fue en el programa de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y allí no estudiamos pueblos indígenas, sino estudiamos a quienes en los tribunales y las policías son, ¿no?, poseedores de un poder punitivo y disciplinante que en muchos casos, lo sabemos, actúa muy selectivamente sobre poblaciones, incluso sobre los pueblos originarios, como estamos viendo, ¿no?, en los últimos meses en nuestro país. Esto un paréntesis, pero decía, bueno, el Código Civil, por ejemplo, si pensamos en esa estructura básica de la familia y en cómo se establece filiación, ha reconocido una tercera fuente filial, que es la voluntad procreacional, todo esto, ¿no?, por influjo de las nuevas técnicas de reproducción humana asistida. Toda esta descripción para dar cuenta de esa coyuntura caliente de la que hablaba antes, ¿no? Es una coyuntura, es un momento sociohistórico particular de muchos cambios, e incluso lo que se pudo observar en algunos fallos, en algunas resoluciones, es el reconocimiento de la triple filiación, ¿sí? Esta idea que avanza, ¿no?, hacia una noción de pluriparentesco, esto es, inicia un camino para desbiologizar la estructura normativa de familia. En verdad es un camino para desplazarse de un modelo centrado en el principio de exclusividad de la filiación, que es tan caro a nuestras ideas occidentales sobre el parentesco, sobre cómo se estructura el parentesco adecuado, un modelo de exclusividad de filiación basado en el modelo de la procreación sexuada. Entonces, desprendido de allí, un niño no puede tener más que un solo padre y una sola madre, ¿no? Eso nos arma ese esquema de familia, tipo familia nuclear, heterosexual, basada en la unión conyugal, corresidente, etc., ¿no? En ese esquema se enraizan, además, una serie de valoraciones morales acerca de lo que es adecuado o inadecuado para el crecimiento y el desarrollo de un niño. Bien, en términos
de esto que estamos hablando, de cómo se reconoce la filiación, el hecho de reconocer otra fuente filial, el hecho de que en algunos juzgados del país se reconozca la triple filiación, habilita a que ya no se reconozcan dos padres, ¿no? Una madre, un padre, sino tres o más. Bien. Este tipo de decisiones, además, van bastante más allá de lo postulado y reconocido en el nuevo Código Civil, y por eso, para poder adoptarlas, los magistrados que fallaron así, por ejemplo, una adolescente que solicita la triple filiación para mantener su identidad con el apellido de su padre, de su padre biológico, pero a la vez poder reclamar alimentos, ¿no? Y en ese sentido no perder, ¿no? Al incorporar el apellido del padre biológico, no perder el del padre adoptivo. Bueno, una cantidad de arreglos familiares que han sido al menos abordados desde esta perspectiva novedosa por la justicia, y para eso estos magistrados se basaron en el Corpus Juris internacional de los derechos humanos. Ahora bien, y entrando en el tema sobre el cual me gustaría explayarme más, lo introduzco a partir de un interrogante, ¿sí? Y es sobre el uso de estas innovaciones, o más precisamente sobre la distribución, ¿no? de estas innovaciones. Para plantearlo en otros términos, podemos preguntarnos quién es o quién, ¿no? se beneficia de estas modificaciones, o bien, para plantearlo en algunos términos más antropológicos, cuál es la economía moral por la cual esas innovaciones legislativas, que son realmente muy importantes, se producen, circulan y se usan. Esto es, de qué maneras estos bienes que son valorizados, ¿no? Podemos pensar estas nuevas concepciones de familia, de socioafectividad, de maternidad y paternidad diversas, ¿no? Hablamos de familias homoparentales. Incluso también podemos pensar la perspectiva de género como un bien valorizado y tan cara y tan necesaria a estas transformaciones, o bien para que estas transformaciones hayan tenido lugar. Todas estas cuestiones las podemos entender como bienes con valor, y la pregunta entonces es, en este régimen, ¿no? Cómo esos bienes se distribuyen. Y en este sentido, para comprender los alcances y limitaciones en la circulación y uso de estas cuestiones valorizadas, me resulta interesante, mejor dicho, analizar qué sucede en relación con estas innovaciones en la práctica cotidiana y concreta de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Organismos que, como sabemos, más allá de que en su origen, hace poco más de 15 años, ¿sí? no tienen una existencia tan larga, alrededor de 15 años si es que contamos, ¿no? la fecha de sanción de la Ley Nacional 26061, o aquí en Provincia de Buenos Aires la Ley 13.298, más allá de que en su inicio se hayan postulado como organismos que iban a contrarrestar la mirada selectiva y clasista de los órganos judiciales que actuaban justamente judicializando o criminalizando la pobreza, son organismos que en la actualidad, más allá de que usen ese nuevo lenguaje de derechos y así se hable, pensemos, de vulneraciones de derechos o de planes de restitución de derechos,
Lo cierto es que actualmente se limitan a abordar principal y casi exclusivamente las problemáticas de los niños y de las niñas de un sector social, o al menos de algunos niños y niñas del sector más vulnerabilizado de nuestra sociedad, una vez más, de esa infancia que pertenece a los sectores más pobres y más marginalizados, ¿no? Aquellos niños débiles seguramente en el pasado, que en el pasado eran recortados como los menores. Por eso creo que resulta un ejercicio interesante intentar identificar cuáles de esas innovaciones llegan, esto es, son elegibles a la hora de pensar en estrategias concretas para abordar conflictos relativos a la crianza de esos niños y niñas, para adoptar medidas de protección integral o de restitución de derechos vulnerados, o bien para hacer cesar las medidas excepcionales de protección de derechos que, como seguramente todos los que estamos acá sabemos, son aquellas que suponen la separación compulsiva de un niño de su medio familiar. Decía, son medidas que además tienen un plazo de duración estipulado en 180 días y que para que ese exiguo plazo se pueda cumplir en el transcurso de esos 180 días, sabemos, se tiene que trabajar o en la revinculación familiar o bien resolver esa medida con el pedido de situación de adoptabilidad, ¿no? La declaración de la situación de adoptabilidad del niño. Una adopción, pensemos también, que más allá de todas las innovaciones que también la rodean, claro, y que trajo consigo el Código Civil, el nuevo Código Civil, y que son muy auspiciosas, claro, no estoy diciendo que sean desdeñables, esto es, hay una flexibilización de los tipos adoptivos, no solo es la adopción plena, que es aquella adopción que corta, ¿no? Y que sustituye por completo la filiación de origen para en su lugar imponer otra que es además irrevocable y exclusiva. Digo, hay una flexibilización de los tipos entre una adopción simple y plena. Digo, lo real es que la adopción que más es practicada es la adopción plena. Pero veamos un poco también más de cerca qué es lo que hacen estos organismos. Y empecemos por una mirada panorámica. Allí les ofrezco algunos datos, datos actualizados a noviembre de 2020, que es lo que publicó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto con UNICEF, en un relevamiento que se viene realizando en nuestro país desde 2011 y que más allá de varias limitaciones que tiene, es un insumo importantísimo. ¿Saben por qué? Porque esta información antes de 2011 no existía siquiera, ¿no? Digamos, en el ámbito de este campo institucional, ¿no? De organismos destinados a la protección de la infancia con derechos vulnerados, si algo lo caracteriza es la escasez de información pública, accesible, transparente. No sabemos, digo esto que algunos abogados siguen asombrándose, bueno, no, ¿cómo? No se sabe, no se sabe. ¿Y no tiene abogado defensor? No tiene abogado defensor. ¿Y no le escuchan? No le escucharon, ¿no? Bueno, todas cuestiones como muy básicas de garantías en los procesos judiciales o administrativos que en este campo de organismos aún actualmente no existen. Decía entonces, celebraba la existencia de esta estadística, aunque sea limitada. Es un avance. Desde 2011 la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la viene realizando. Se denomina, ya en su denominación, quizá podemos, ¿no?, hacer una lectura crítica, pero situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina. Yo creo que se fue mejorando igual. Estoy un poco crítica hoy, pero digo, antes era
privados de cuidados parentales, sin cuidados parentales, bueno, esto, ¿no? Esta idea de seguimos definiendo a esos niños por esa condición de negatividad en relación con quienes deben, ¿no?, en teoría, ejercer esos cuidados, o bien, como pensábamos en su momento, cuando la categoría privados de cuidados parentales estaba más en boga, es, bueno, ¿privados por quién de cuidados parentales? ¿No? Lo que nos hace pensar es, bueno, ¿quién los priva? ¿No? Vamos a avanzar sobre esto. En general, la interpretación predominante es que son sus propios padres que los privan de cuidados. Pero decía, para ir avanzando, en este informe lo que se considera como primer motivo para la adopción de medidas de protección integral de derechos es el motivo de la necesidad de un fortalecimiento familiar, a partir del cual, ¿no?, se trabaja en general para fortalecer roles, pautas de cuidado y protección por parte de las personas adultas responsables de los niños, una necesidad dada por, ¿no?, la identificación de vulneración de derechos que no revisten riesgo de vida o un gran riesgo a la integridad física del niño. Consiste básicamente el trabajo que se realiza a partir de la identificación de esta necesidad en la inclusión en programas de fortalecimiento familiar, programas o líneas de acción que, según un relevamiento que hemos hecho como parte de una consultoría para UNICEF hace poco, son bastante inespecíficos también y sobre todo consisten en talleres de crianza, orientación o acompañamiento a padres o a familia extensa. Ahora, bueno, CENAF lanzó un nuevo programa, también muy auspicioso, el Plan AUNAR, que es apoyo económico a esas familias extensas para que, digamos, puedan ser un lugar de cumplimiento de la medida excepcional de protección de derechos. Si no, se vivía la situación paradójica que también la habíamos detectado hablando con ustedes, básicamente, ¿no?, con los y les agentes de los órganos administrativos de protección de derechos, que era el niño o niña pasaba a un programa de acogimiento familiar, si bien a esa familia no se le pagaba, porque, bueno, hay todo un tema allí respecto del cuidado altruista, es un cuidado que no debe ser pago, para que no se corrompa esa modalidad de cuidado, etcétera, pero sí disponían de una serie de bienes valorizados, ¿sí? Esto es acceso a turnos, prestaciones materiales, ¿no?, un sueldo mínimo que era para el niño, bien, cosa que su familia extensa no tenía, ¿no? Entonces tenemos la paradoja de estar priorizando un cuidado en un programa de acogimiento familiar con recursos para apoyar a esas familias y así, digamos, se amplía esa brecha de desigualdad entre familias de origen y familias que están cuidando al niño durante el desarrollo de la medida de protección excepcional de derechos, lo que configura también condiciones bastante ideales para algo que voy a retomar luego y que trabaja una compañera, estos procesos de producción institucional del abandono, ¿no?, donde si comparamos cómo está el niño en su familia de acogimiento, que casi siempre son familias de clase media, convengamos, y en su familia de origen, claramente, ¿no?, digamos, las opciones y la identificación moral que como agentes estatales vamos a tener, casi siempre nos va a inclinar la balanza hacia uno de esos dos lados. Estoy yendo muy rápido, pero quiero avanzar. Además, lo que me interesa notar de este relevamiento es que si el primer motivo para la toma de medidas de protección integral, aquellas que no suponen separación, es el fortalecimiento familiar, el segundo motivo es asistencia, apoyo económico.
¿no? Esto es lo que nos está dando cuenta de esas condiciones materiales que acuciantemente no deben ser abordadas y que son absorbidas por los organismos de protección de derechos. Por otro lado, según este relevamiento, el total de niños, niñas, niñes, adolescentes de 0 a 18 años con medidas de protección excepcional eran para noviembre de 2020 9.154 en todo el país. Allí está la cifra. Se amplía un poco más ese número si también se contabilizan los adolescentes mayores de 18 años que aún siguen en hogares convivenciales, porque convengamos que si bien tenemos una ley de acompañamiento del egreso y un programa, el PAE y demás, es muy difícil ese egreso, ¿no? ese acompañamiento para un egreso autónomo. Chicos que en muchísimos casos tienen bastante horadado, ¿no? el vínculo con su familia, con su red. Y además también, esto me parecía interesante notar de ese relevamiento oficial, la mayor cantidad de niños en espacios convivenciales se concentra en las edades de la adolescencia, de 15 a 17 años, que son los no adoptables, ¿no? Esto entre comillas, por favor, ¿no? Son esos niños que van a ser clasificados como los difícilmente adoptables. Ahora bien, en relación con los motivos por los cuales esas medidas se adoptan, es interesante notar que 11 de las 24 jurisdicciones, de las 24 provincias de nuestro país, señalaron que la primera causa de aplicación de la medida de protección excepcional es la violencia. Categoría que sin ninguna otra especificación resulta bastante laxa, maleable, expansiva, y que es una categoría que si bien es polisémica y de difícil delimitación, se emparenta en estos motivos que han sido recortados como los motivos para la adopción de medidas excepcionales, con otra que entiendo lo es aún más, que es dificultades en el ejercicio de la responsabilidad parental. Categoría embebida, claro, del nuevo lenguaje de derechos, pero que mucho así, ¿no? Como no nos dice como una categoría descriptiva, mientras que, otras jurisdicciones sí señalan a abandono, ausencia de adulto responsable, negligencia, ¿no? Las categorías más típicas. Ahora bien, desplazándonos de esta mirada más panorámica hacia la práctica concreta y situada de estos organismos, me gustaría detenerme en algunos datos de algunas etnografías producidas en los últimos años, también en resultados de algunas investigaciones que fuimos desarrollando con el equipo de investigación que coordino y en el marco también de requerimientos de investigaciones puntuales. Una de ellas la hicimos, la miro a Morena porque es de Olavarría, la hicimos en Olavarría y en Azul, en el departamento judicial. Y decía, así en relación, ¿no? con las medidas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, es usual que los agentes de estos organismos de protección planteen que lo que se desarrolla básicamente es un trabajo de apuntalamiento o fortalecimiento de las familias de los niños, ¿no? Lo que se intenta es movilizar, articular los recursos de que disponen a fin de procurar que esas familias puedan cumplir su rol, así como nos han relatado y allí en el PowerPoint se puede leer. Lo que se intenta es educar a las mamás para que puedan hacerse cargo de la crianza y del cuidado de los niños. El trabajo con las familias, ¿no? Esta categoría de trabajo con las familias es nodal entonces para garantizar el cuidado. Y de hecho, los soportes dados, ¿sí?, a las familias de origen de los niños conforman la expresión
material de los cuidados tal como son comprendidos por los actores, ¿sí? Esto es, cuando las agencias estatales se enfrentan a un niño con sus derechos vulnerados, que al menos provisionalmente no requiere ser retirado del hogar familiar mediante una medida excepcional, los caminos administrativos, los recursos, escasos en su cantidad, pero sobre todo en su diversificación, llevan al objetivo manifiesto de apuntalar a esa familia, que nos vuelve a ubicar en un margen que se tiene bastante estrecho para pensar a la familia y para pensar a los cuidados que esa familia debe proporcionar al niño. Esto es, para que se pueda hacer efectivo entonces el derecho a la convivencia familiar de ese niño. Lo que se observa es que el tipo de intervención que muchas veces se prioriza, se privilegia, es esta intervención individualizada, individualizante, que hace foco en la familia, en los padres, pero sobre todo en la madre, para que se responsabilice por sus hijos, una modalidad que no solo es individualizada, sino también tremendamente generizada, ya que hace foco en la madre como responsable casi exclusiva y excluyente del cuidado. Y si bien se reconoce que hay familias que, como nos decía un agente institucional, hacen un clic, ¿no? Pueden hacer un clic durante el transcurso de la intervención. Esto es, el clic es, pueden entender las indicaciones dadas o al menos se presentan así, como que están entendiendo las indicaciones que les dan a los ojos de los agentes, y los agentes logran empatizar con la situación. En general, la interpretación que predomina es que los fracasos, que esas familias que no hacen el clic, es por una limitación de esas propias familias, ¿no? Digo, no pudieron, por más que les dimos todo, no pudo. Esa madre no pudo, por su falta de adherencia al tratamiento, y aquí no es menor esta metáfora, ¿sí?, entre sanitarista y psiquiátrica casi, ¿no? Es evidente. Entonces, ese fracaso se resume en que no pueden cumplir con las prescripciones profesionales o institucionales. Bien. Dos situaciones etnográficas me gustaría traer ahora para ir sobre todo un poco más a lo capilar, ¿no?, de las intervenciones y a qué notamos. Por un lado, bueno, aquí están los dichos. Sí, es bastante reciente esta racionalización, ¿no? Bueno, lo que hacemos nosotros no es punitivo, es poner una ley, es intentar que la familia se ordene, ¿no? En este esquema, ¿no?, de razonamiento. Bueno, las familias nos ven como los sacachicos, pero nosotros, si bien le sacamos a los chicos, no somos sacachicos, y entonces no hay toda una elaboración puesta en entender que esa intervención es ordenadora, es pedagógica, es bueno, una forma de ayudar a esas familias, etc. Las dos situaciones etnográficas, por un lado, a partir de una investigación que hicimos, un relevamiento de estrategias institucionales de protección de derechos durante el COVID-19, durante el ASPO, nos llamaba poderosamente la atención que algunas de las medidas excepcionales, y sobre todo una que nos habían relatado, se originara por la denuncia de vecinos que decían que esa madre, trabajadora esencial, se iba a trabajar y dejaba a sus niños encerrados. Y esto había originado entonces la intervención de la Defensoría Zonal en Ciudad de Buenos Aires, y ante la falta de un plan de la madre para revertir la situación, se había adoptado una medida de protección excepcional. Esto, por un lado, nos habla de las moralidades situacionales, decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo son los procesos de identificación moral que, digamos, hacen que
la palabra de los vecinos sea más valiosa y más válida que la de una mujer, ¿no?, que está dejando a sus hijos para irse a trabajar, estamos en pandemia, es trabajadora esencial, no puede meter a nadie en su casa, los chiquitos se quedan solos durante, bueno, ¿no? Digo, todo esto pareciera, y no estoy, no es mi ánimo ni ridiculizar, ni menospreciar las situaciones dilemáticas que seguro se presentan, ¿no?, a los agentes institucionales cuando tienen que resolver en estas situaciones y cuando hay vecinos diciendo, por favor, hagan algo, ¿no? Hagan algo con estos chicos. Allí esos procesos de identificación o de empatía, como decía antes, bueno, van a estar puestos más del lado de esos vecinos, ¿no?, que están alertando acerca del descuido, la negligencia materna. Y aquí también me parecía interesante que podamos pensar en lo que fue el COVID-19, las medidas de aislamiento, bueno, las del ASPO, social, preventivo y obligatorio, y todo lo que impactaron en las medidas que se adoptaron en este ámbito de instituciones, ¿no? En muchos casos, las familias fueron impedidas de visitar a sus niños en los hogares, o los niños incluso no disponían de celulares, ¿no?, para poder comunicarse con sus familias de origen, y tenían bastante restringidas las vías de comunicación con sus familias de origen, no así tanto con las familias potenciales adoptantes de esos niños, ¿no? Esta situación también paradójica la hemos advertido en Ciudad de Buenos Aires. No sé si, bueno, en Telefe aparecía la directora, ¿no?, del organismo diciendo los maravillosos de las vinculaciones que habían hecho con niños que estaban en hogares con sus pretensos adoptantes durante la pandemia y que no habían cesado de trabajar en pos de dar en adopción a esos niños. Bien. Si, como decía entonces antes, entre algunas de estas innovaciones legislativas podemos contar aquellas que hablan de cuidado compartido, de coparentalidad, de pluriparentesco, en el hacer concreto de los organismos de protección de derechos sigue siendo la madre quien fundamentalmente es evaluada en el desempeño de su rol. Y en ese sentido, otra de las situaciones etnográficas que me interesa compartir con ustedes muy rápidamente refiere a una etnografía producida en un hospital de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hay gran cantidad de niños que son derivados por la escuela al hospital para que los evalúen, porque son niños que tienen problemas para hablar. Son niños silenciosos, ¿no? Niños que todavía no han desarrollado el habla. Entonces, bueno, claro, en primer grado sobre todo, ¿no?, cuando se tiene que iniciar el proceso de lectoescritura, son derivados y las madres van así al Hospital Piñero o al Hospital Santoyani, zona sur de la ciudad de Buenos Aires, a las 5 de la mañana. No, ahora ni siquiera a las 5 de la mañana, porque han puesto un 0800, una línea, no sé qué, que con suerte te dan un turno de acá a 5 meses, ¿sí?, para que atiendan a tu niño. Y en esos casos, esos problemas de lenguaje que tienen los niños, son niños que son migrantes bolivianos, son hijos, ¿no?, de familias que hablan el quechua y el aymara en general, que en general trabajan en talleres de costura, larguísimas jornadas, ¿no? Aquí están. ¿Qué hay del reverso de ese diagnóstico, ¿no? El niño no habla, y acá están algunas de las voces de sus madres. Ella, bueno, dice, yo trabajaba de esas veces en un taller de costura desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ella estaba conmigo, pero capaz que no me dediqué a enseñarle las palabras, ¿no? Esta idea de la culpabilización no es solo separar
sino internalizar la culpa, ¿no? Saberse en falta, saber que hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, bueno, y está bien quizá que me saquen ese niño, o está bien que intervengan, ¿no? Para evaluar qué es lo que estoy haciendo tan mal. Madres que no estimularon, no enseñaron, no dedicaron suficiente tiempo a sus hijos, no concurrieron a las 10:15 de la mañana a la reunión de la escuela para salir 11:30 y perder prácticamente todo el día de trabajo, o bien fueron al hogar convivencial en el que están alojados los niños y no los miraron o no se vincularon con ellos. Hace unos años, en una investigación que hicimos en la Unidad Penal 33 de Los Hornos, una chica que entrevistaba, que estaba ahí conversando con ella, me decía, no, yo además de él, estaba conviviendo en la cárcel con uno de sus niños, muy chiquitito, tengo a otros 2 afuera, pero que no quiero que vengan, porque se quieren quedar acá conmigo. Entonces no quiero, no, yo resigno verlos, porque no quiero que ellos... Bueno, ¿no? Esta idea de convencerse también de lo que una hace mal. O son madres, ahí hay otros testimonios de estas mujeres, o son madres que son evaluadas porque no miraron, no denunciaron a tiempo lo que sus hijos estaban sufriendo, ¿no? Y aquí me interesa, ya para ir cerrando, pensar que en muchos casos esas mujeres son también revictimizadas por este tipo de intervenciones, en aquellos casos en que el motivo se recorta como violencia, en tanto no se advierte o no se tiene suficientemente en cuenta que ellas mismas, que no niego, pueden estar ejerciendo violencia hacia sus hijos, son también víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, ¿no? O bien que cuando se lo tiene en cuenta, no se puede entender que continúen viviendo con esa pareja, que no se empoderen, que no se vayan, que no los denuncien, y así, digamos, la práctica de los organismos de protección de derechos muchas veces es, si no haces la denuncia, y ahí la amenaza de la medida excepcional se blande sobre ellas, ¿no? Y el hacer la denuncia es quedarse sin casa, porque solo la opción es el refugio por un tiempo acotado, refugio que estamos relevando en una investigación que estamos haciendo actualmente, que tienen serias restricciones para, por ejemplo, aceptar mujeres con consumos problemáticos o mujeres con niños grandes, ¿no? Faltan 5 minutos, así que voy acelerando. Y en ese caso también, entonces, volver a ese motivo, ¿no? A ese primer motivo de las medidas excepcionales de protección de derechos, en donde no es posible distinguir ahí si es una violencia ejercida directamente hacia los niños o son niños que están en un contexto violento. Y lo que también podemos advertir es la desarticulación existente entre áreas de género y áreas de niñez, ¿no? Digamos, con miradas que rivalizan y que compiten más que, digamos, poder abordar situaciones articuladamente. Ya voy cerrando. Bueno, estos son estos estereotipos, ¿no? que pueblan estas instituciones, y entonces nos encontramos con dichos tales como, bueno, esta madre es encubridora o es cómplice porque es pasiva o porque es negligente o porque no problematiza las situaciones de vulneración de derechos que viven sus hijos, ¿no? Entonces, tampoco allí pareciera existir una comprensión suficiente y adecuada respecto de lo que ocasiona ser víctima de violencia, y solo se dice entonces ay, no problematiza o naturaliza. Bueno, deberíamos poder precisar y también desde la academia poder ayudar a repensar, ¿no? Estas situaciones que, vuelvo a decir, son tan dilemáticas, son tan duras de pensar y de
resolver y de imaginar otros recursos para abordarlas, ¿no? Y así lo que aparece también es este gran arquetipo, ¿no? De la madre como, y lo hemos escuchado en más de una oportunidad, la madre como la principal vulneradora de derechos de sus hijos, ¿no? O estas otras apreciaciones, bueno, como nunca fueron hijas, ahora no pueden ser madres, ¿no? Que están pobladas a lo mejor de buenas intenciones, pero pensemos en esas matrices de significación tan perdurables que tiene este campo, condensan una serie de psicologismos y de apreciaciones deterministas, ¿no? Sobre la transmisión intergeneracional de la incapacidad de maternar, que realmente deberíamos poder problematizar nosotros, ¿no? No darles a ellas que problematicen la situación de vulneración. Por eso hablamos de procesos de producción institucional del abandono, ¿no? En tanto, digamos, estas madres que van a ser así clasificadas, separadas de sus niños y puestas a prueba para demostrar, ¿no? Qué cambios tienen a fin de lograr la revinculación, se va a producir esas profecías autocumplidas, ¿no? Y en este caso, sí, para ya ir cerrando, me interesaba, bueno, poder recuperar, digamos, cómo en el plano de la familia, del parentesco, del cuidado y la crianza de los niños, se reconstruyen, ¿sí? Sistemas de valor, repertorios de evaluación, que son los que terminan configurando las tramas cotidianas de la desigualdad, ¿no? Pensando en estas relaciones sociales desiguales y jerárquicas, donde ciertos grupos tienen la capacidad de producir, de acaparar recursos tanto materiales como recursos simbólicos, ¿no? El recurso simbólico de ser una buena madre, que está sumamente atado a esas condiciones materiales que nos permiten tener el celular y llamar al pediatra y no tener que estar, ¿no? O ir corriendo en taxi porque salimos tarde de la facultad de dar clases y sabemos que nuestro niñito está solo, pero solo por un ratito, y nadie va a llamar a ningún servicio local, ningún vecino, ¿no? Se va a entrometer en nuestra vida privada llamando a un servicio local. Entonces, mirando desde aquí, ¿no? Las innovaciones del código, por ejemplo, lo que se observa es un profundo hiato, una gran distancia, y también se visualiza una brecha que se agiganta bastante, ¿sí? De hecho, esquematizando, y ya ahora sí finalizo, podemos pensar que si para algunas familias hablar de paternidad múltiple, coparentalidad o triple filiación resulta del acceso a esos bienes valorizados, para otras familias las opciones serán las medidas de protección o de protección excepcional. Y se asiste así o reproducimos así un proceso de jerarquización social a partir de esa economía moral por la cual el acceso a esas innovaciones resulta por demás restringido. Para estas familias lo que quedará, como ha planteado Claudia Fonseca, una antropóloga brasileña, es de Kinin. Ella hace un juego con un concepto, un neologismo que han acuñado antropólogas del parentesco para pensar al parentesco no como estado, sino como proceso, ¿no? El proceso de emparentarse con alguien. Bueno, Claudia Fonseca lo que va a decir es, a estas familias lo que les queda es de-kinning, ¿sí? Es ese proceso de desemparentamiento o desvinculación. Una desvinculación que tiene que ser absoluta, sin arrepentimientos, para dejar a ese niño, niña o adolescente que pueda convivir con una nueva y verdadera familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesante las dos exposiciones. Tenemos algunos minutos para poder dar lugar a las consultas o a las reflexiones que quieran
aportarnos. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta o aportar alguna reflexión. Puede ir levantando la mano, así las vamos anotando. Pilar. Bueno, ¿querés micrófono? No, sí. Ahí bajamos un micrófono. Bueno, la apreciación final, por supuesto que todo lo que Sol comentó de la homogeneización de los abordajes por parte del Estado con los niños en 1920 no dista de la actualidad. Los baños de sol tomaron otra forma, pero siguen siendo baños de sol y cuerpos disciplinados. Así que, bueno, hay un llamamiento con esta mesa realmente a revisar nuestras prácticas desde los organismos de protección de la niñez. Ya sabemos las condiciones laborales en esos organismos y las discutiremos en el foro de mañana a las 19. Pero, digamos, tenemos que repensar este conservadurismo del que venimos hablando en la primera mesa, ¿sí? El conservadurismo que atraviesa las derechas y que, digamos, nos atraviesa a nosotros en nuestros procesos de intervención. Y bueno, y tenemos que reaccionemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reaccionemos, ¿sí? Esta culpabilización a las mujeres madres, sin reclamar al Estado todos los apoyos que el Estado está obligado a brindar para que estas mujeres puedan, y estas familias, no estas mujeres, para que estas familias, la familia, la más cercana, la extensa, puedan ejercer esa famosa rol materno, que el rol materno no existe, pero bueno, digamos, para que puedan ofrecer todos los dispositivos de cuidado que el Estado tiene que asegurar. Que además esto, no lo dijo tan radicalmente Carla, pero sí, por supuesto, lo dejó sentado, solo sucede con las familias pobres, convengamos, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas con derechos vulnerados debe haber en familias de otras clases sociales con las cuales el Estado no interviene? Y esto, bueno, además, por supuesto, se cruza con la Ley de Salud Mental, ¿sí? Mujeres con discapacidad mental, que el Estado está obligado a brindarle los apoyos, y mujeres que por razones de violencia se las separa de sus hijos cuando en realidad tendrían que ser abrigadas con sus propios hijos. Así que reaccionemos, por favor, porque estamos haciendo estragos. Estamos en realidad reproduciendo las mismas prácticas de 1920. Déjalo, Filipo. ¿Hay alguien más que quiera tomar el micrófono? Por eso no veo. Allá. Bueno, quería agregar a la reflexión de la compañera, me ha tocado intervenir quizá en muchos casos de madres o de niñas y niños que han sido separados de su ámbito familiar y que en realidad es un trabajo muy duro y muy costoso la reparación de ese daño que se hace luego de esta separación del ámbito familiar. Y pienso que además esto que se está haciendo de culpabilizar solamente a las madres es también no visibilizar un poco el trabajo de las instituciones que también tenemos, instituciones de salud y educativas, de acompañar a estas familias y no solo poner el foco en la familia. Siempre se habla de la madre, por ahí se centraría un poco más en se separa al niño del centro de vida, se separa de la familia extensa, del club al que pueda llegar a pertenecer. Es muy complejo acompañar a esas madres porque realmente si están pasando por alguna situación lógicamente socioeconómica, algún padecimiento de salud mental, ser separadas de sus hijos es
terrible. Y también hablando un poco en lo que es el colectivo profesional, desde el Poder Judicial, digamos, desde los juzgados, siempre se las convoca a las trabajadoras sociales para hacer ese trabajo de vinculación. Y es un trabajo muy duro para una sola disciplina cuando estamos hablando de trabajo interdisciplinario. Entonces también que empecemos también a problematizarnos por ahí dentro de nuestra función, digamos, como trabajadoras sociales, que es muy difícil acompañar si no se piensa en un trabajo interdisciplinario. Lo que puedo decir en todo esto es que llegamos tarde, siempre llegamos cuando la medida ya está tomada y reparar, digamos, ese daño que se hace es muy, muy complejo. Así que nada, aportar eso. Fátima Álvarez. Hola, muchas gracias por la exposición. Me acuerdo que Claudia la leía cuando hizo esa investigación en la Defensoría del Trapito y cómo cambiaba, digamos, cómo las condiciones laborales cambiaban también la posibilidad de pensar y hacer otra historia presente. Y quería preguntar, porque cuando ustedes hablaban, me vino un tema que estoy intentando investigar, que es de madres protectoras. Así como hay estudios e investigaciones sobre las decisiones que han tenido las defensorías o de los organismos protectores, hay estudios sobre peritajes del Poder Judicial o del Poder Judicial en relación a cómo se penaliza a madres que defienden a sus hijos víctimas de incesto. De la que acaba de hablar. Mucho gusto, Eve Simonoto, trabajadora social. ¿Te devuelvo ahí? ¿Ahora? Sí. Sí, bien. Sí, yo conozco a algunos, justo, bueno, un antropólogo en ciernes va a defender su tesis ahora sobre la Red Nacional de Visibilización del Abuso Sexual Infantil. Y bueno, y es un gran tema, claro, porque es un campo minado, ¿no? Es realmente las apreciaciones sobre la voz del niño ahí, y el SAP, y el síndrome de alienación parental, y a quién se le cree, y cómo termina alimentando también posiciones muy polares, ¿no? En donde de un lado y de otro aparece como mucho punitivismo también, ¿no? Entonces, creo que algunas investigaciones hay que se están gestando ahora. Ahora te dejo, Virginia, así también mencionas las que hay por aquí. Pero creo que es un llamamiento también, ¿no? a no encasillarse en rótulos, ¿no? Relativos a, bueno, si es abuso, ¿no? Ya está, no se habla más nada, ¿no? Y se separa, y en general termina siendo separado el niño, ¿no? Y el posible abusador, ¿no? El presunto abusador sigue en libertad en muchos casos, ¿no? O bien aparecen estas situaciones en las que se revictimiza tanto a los niños porque se los hace sin cámara GESEL y demás, bueno, ¿no? Estar siendo peritados en distintas oportunidades. Y así, ¿no? Esto de este campo, por eso decía campo minado, porque en los últimos años, en esta coyuntura caliente, han emergido una serie de asociaciones, tanto de mujeres como de padres, ¿no? Varones, que reclaman y que realmente ha sido eso, ha complicado mucho el campo también, ¿no? Poder pensarlo en términos de cómo el pánico moral, que es un delito contra la integridad sexual de un niño, nos alerta de tal manera que en muchos casos lo único que alienta es a una punitivización sin indagar un poco más, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Hay como, entiendo yo, por un lado, una situación de
muy poco acompañamiento para el sostenimiento de esas denuncias, ¿no? Entonces, ese acceso a la justicia que no es solo ir a hacer la denuncia, sino después, ¿no? ¿Qué acontece después? No está contemplado. Pero bueno, eso es lo que tenía para decir. Se están realizando algunas investigaciones ya. Bueno, si no tenemos nadie más que quiera tomar la palabra, allá. Bueno, una última y ya tenemos que ir cerrando porque llega la próxima mesa. Hola, mi nombre es Lucía. Quería hablar un poco de esto de la maternidad, más que nada en contexto de encierro, que no es algo que hay mucha información o que se habla, y que creo que, hablando también de los derechos del niño, es en un contexto donde más vulnerados se encuentran y donde más falencias hay en los organismos de niñeces a la hora de contemplar los problemas de ellos afuera, y que la madre está privada de su libertad y no puede hacer nada, y lo único que hace, creo, que los organismos es pasarse el problema y culpabilizar a la mujer, ¿no? A como que por la culpa de que ella cometió un delito, su hijo hoy está pasando por la situación que esté pasando, ¿no? Creo que estaría bueno poner más en debate ese contexto, que creo que no he visto que va a haber ninguna charla sobre eso. Así que bueno, por eso también lo quería traer un poquito. Y durante el año pasado que hice las prácticas en la Unidad Penal 50 de Mujeres, se vio mucho eso. La falta de acompañamiento hacia la mujer madre y la falta de como darle la seguridad de que las demandas hacia sus hijos van a ser atendidas y van a ser llevadas a cabo. Incluso hubieron denuncias hacia que sus hijos estaban viviendo en negligencia con las personas que estaban a cargo de sus cuidados, y lo que yo pude observar fue eso, que los organismos de niñez ninguno actuaba. Desde la Oficina de Trabajo Social se intentó trabajar con diferentes organismos y cada uno pasaba, digamos, el problema hacia otro organismo y así hacia otro, y la situación que estaban atravesando los niños seguían, y creo que ninguna institución hasta el día de hoy todavía hizo nada respecto a ese problema. Así que creo que falta bastante comunicación entre las organizaciones de niñeces, trabajo interdisciplinario y bueno, y abordar esto, ¿no? La problemática en el contexto de encierro. Gracias. No sé si le quieren responder algo. Bueno, nos vamos con muchas reflexiones y cuestiones para seguir pensando y para llevar a nuestros espacios socioocupacionales. Digamos, el binomio madre-hijo no solamente está en los organismos, digamos, de atención específicos, sino que en la mayoría de los espacios socioocupacionales del trabajo social, digamos, el centro de la política social o de las intervenciones suelen tener como usuarias o usuarios principales este grupo de personas. Entonces está bueno que nos llevemos las reflexiones que nos dejaron tanto Sol como Carla para seguir pensando y poder seguir reflexionando sobre nuestras prácticas. Muchas gracias.